Había imaginado este regreso durante más de 2 décadas, pero nunca esperé que la puerta se cerrara justo cuando estaba frente a ella. El aire de otoño cortaba con el olor a hojas secas y humo de chimenea. Hojas amarillas y ámbar danzaban a lo largo del camino de entrada mientras bajaba del taxi, mi mochila colgando de un hombro, en la otra mano una pequeña caja con recuerdos. Una opresión silenciosa se expandió en mi pecho. Todo parecía más pequeño ahora: la casa, el patio, incluso la calle donde solía andar en bicicleta. Pero el nudo en mi estómago se apretó cuando subí por el sendero de piedra agrietada hacia la puerta principal de la casa de mis padres en la zona rural de Texas. Me detuve un momento antes de tocar. Por un instante me vi a mí misma de nuevo, quizás con 9 o 10 años, de pie en silencio justo en esa esquina de la sala, sosteniendo mi libro mientras mis padres elogiaban a Camila por su proyecto de ciencia. Yo había quedado en segundo lugar. Nunca lo notaron. La puerta chirrió al abrirse. Camila estaba allí. Parecía sorprendida. Su boca se movió, formando algo parecido a mi nombre, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Valentina, dijo, parpadeando como si fuera un fantasma. Hola, respondí con una sonrisa cautelosa. No pensé que necesitara una invitación. Abrió la puerta un poco más. ¿No llamaste? Levanté la caja ligeramente. Pensé traer mi propia bienvenida. Tal vez a mamá le gusten estas velas artesanales del despliegue, y para papá, una moneda de la vieja unidad. Camila se hizo a un lado. Están en la cocina. La casa olía a limpiador de limón y algo horneado, pero el calor no me alcanzó. Cuando entré, vi a mamá Elena en su lugar habitual en la isla de la cocina, cortando manzanas. Papá estaba junto a la cafetera leyendo algo en su teléfono. Ambos levantaron la vista al mismo tiempo. La pausa que siguió duró más de lo necesario. Hola, dije. Sus miradas se desplazaron hacia mi uniforme. No el de gala, solo mis viejos uniformes de campaña, planchados lo mejor que pude. No tenía nada especial, solo recuerdos y botas gastadas. ¿Estás aquí?, dijo mamá con voz seca. No dijiste nada. Quería ser una sorpresa. Papá dejó su taza. Acabas de salir. Asentí. El mes pasado, respondió secamente. No trajiste mucho. Miré alrededor. ¿Dónde está el auto? Silencio como un trueno. Entonces papá respondió. Lo vendí el año pasado. Mi estómago se contrajo. Vendiste mi auto. No había espacio para trastos viejos, dijo. No lo estabas usando ese auto. Mi voz se quebró, pero me recuperé. Estaba a mi nombre. Estaba en el garaje de nuestra casa, respondió con frialdad. Necesitábamos el espacio. Lo miré fijamente. Quería preguntar si habían usado el dinero para la boda de Camila o uno de sus cruceros, pero me mordí la lengua. Me volví hacia mamá. Ni siquiera me lo dijiste. Levantó una rodaja de manzana y se encogió de hombros. No pensamos que importara. Estabas lejos, lejos como un extraño. Como un paquete devuelto. Camila flotaba cerca de las escaleras. Yo tampoco lo sabía. Murmurán. Miré alrededor nuevamente, observando las fotos en la pared, el espacio vacío donde una vez estuvo mi auto, la cocina que tantas veces había imaginado desde mi litera. Había pensado en abrazos, tal vez un cartel o al menos café. Papá se acercó y cruzó los brazos. Valentina, elegiste tu camino. Vida militar, disciplina, independencia. Lo respetamos. Enderecé los hombros. 20 años. Nadie te obligó. Espetó. Elegiste eso sobre la familia. Tal vez deberías volver al cuartel donde perteneces. El aire se volvió delgado. La habitación se difuminó en los bordes. Abrí la boca. Quería decir mamá, pero la palabra se quedó atascada como una astilla en mi garganta. La tragué. Nadie dijo una palabra. Camila miraba al suelo. Mamá volvió a sus manzanas. Papá tomó su taza de nuevo, como si yo ni siquiera estuviera allí. Me di la vuelta hacia la puerta, cada paso más pesado que el anterior. Bajé las escaleras del porche, la caja aún en mi mano, y miré hacia atrás a la casa. Las contraventanas blancas, los escalones agrietados, las ventanas por las que miraba cuando era niña. Se veía igual, pero nunca se había sentido tan extraño.
Andy un paso atrás del umbral y miré fijamente la casa familiar, como si la viera desde afuera por primera vez. Antes era todo su orgullo, pero tal vez solo cuando estaba en un marco de fotos en la cocina, ahora estaba silenciosa, excepto por el tintineo ocasional de una cuchara contra una taza de cerámica. Había sentido más calor en cenas en zonas de guerra que aquí. Camila desplazaba su teléfono tratando de mostrarme algo sobre París, pero las palabras pasaban junto a mí, como ruido estático. Eché un vistazo a la foto detrás de ella, torcida y polvorienta, casi cayéndose del borde de un estante de especias An Ocultan Me. Mostraba en uniforme en mi primera ceremonia de juramento. Estaba erguida, rígida de nervios y determinación. Esa foto solía colgar en la sala, recordé. Ahora colgaba de un clavo detrás de la puerta de la cocina, como si alguien no pudiera decidirse a tirarla, pero tampoco quería verla. Ann Camila notó mi mirada. Dijo, girándose, ¿todavía está ahí? Sí, dije, sin esperar encontrarla. ¿Aquí? Sonrió débilmente y tomó un sorbo de su vaso. ¿Te ves tan joven? Ann tenía 19. Ese día se sintió más grande que cualquier otra cosa. A mamá puso un pastel en el mostrador y se quitó los guantes del horno. El hijo de tu primo Henry acaba de entrar en Goldman Sachs, dijo, como si fuera el comienzo de una conversación normal. Ann papá se rió. Chico inteligente. ¿Sabe dónde está el futuro? Traté de ignorar la punzada. Todos tomamos caminos diferentes. Me lanzó una mirada que decía que yo había elegido el equivocado. Ann Camila volvió a deslizar y se inclinó hacia adelante para mostrarme su pantalla. ¿Aquí está? ¿La costa? Amalfitana. Alquilamos un yate por un día. La foto era impresionante. Agua, azul clara. Su novio sonreía. Ambos sostenían cócteles. Logré una sonrisa. Se ve hermoso. Lo fue, aunque Venecia estaba abarrotada. No creerías los precios. Sí. Dije, Europa se ha vuelto cara. La habitación cambió de nuevo. Me sentí como un fantasma persiguiendo mis propios recuerdos. ¿Sabes?, dijo papá, reclinándose hacia atrás. Si hubieras entrado en el mundo financiero como yo lo planeé, también podrías haber viajado así. O incluso mejor. Lo miré fijamente. ¿Tú planeaste? Bueno, teníamos esperanzas, dijo desestimándolo. Todos esos premios de matemáticas, tu pensamiento analítico. Podrías haber sido vicepresidenta ahora, tal vez en Chase. En cambio, lideré una región en crisis en Kabul. Dije en voz baja. Elena limpiaba el mostrador. De espaldas a mí. Siempre elegiste el camino difícil. Valentina. Abrí la boca para hablar. Luego la cerré. No tenía sentido. Ann Camila intentó aliviar la tensión. Mamá, ¿recuerdas cuando Valentina envió dinero para la reparación del techo? Mamá sintió vagamente, pero no se dio la vuelta. Ann papá cortó un trozo de pastel como si no se hubiera dicho nada. Y cuando pagó las facturas, cuando yo estaba entre trabajos, añadió Camila en silencio. Ann sentí el ardor en mi garganta. ¿Está bien?, dije. No esperaba una medalla. Elena finalmente se dio la vuelta. Sus ojos cansados. Siempre lo presentas como si te hubiéramos abandonado, pero elegiste caminos que no podíamos seguir y luego nos culpaste por quedarnos atrás. Su voz no era cortante, pero cortó profundo porque sonaba cansada, como si toda mi vida hubiera sido una carga para ella. Nunca te culpé, dije, solo quería que me vieras. Estás justo aquí, murmuró Roberto. Y todo lo que trajiste es lluvia. No sabía si se refería al clima o a mi presencia. Tal vez ambos. Me levanté. El peso de todo presionaba más que el equipo que solía llevar. Nadie intentó detenerme afuera. El viento había refrescado. Las hojas de otoño giraban sobre la acera y las primeras gotas de lluvia caían sobre mis hombros. No huía, daba la bienvenida al frío, al dolor. Me daba más apoyo que cualquier cosa en esa casa. Saqué mi teléfono. Mis dedos flotaron, luego navegaron rápidamente por el sistema familiar. Recursos militares, refugio de emergencia para veteranos,
Finalmente lo encontré a un alojamiento de transición para ex miembros del servicio a unos 45 minutos, respiré profundamente y hice clic en las direcciones en el cielo, se abrió. La lluvia golpeó como si los cielos mismos estuvieran hartos de fingir. Me alejé, la pantalla aún brillando en mi palma. Y nunca miré atrás en tal vez debería haber sabido, desde el principio, que el hogar no es el lugar que proporciona un techo sobre tu cabeza, sino el lugar que no cierra la puerta. Cuando solo llevas la verdad, las luces fluorescentes sobre el mostrador de recepción parpadeaban, proyectando una luz estéril sobre el piso de linóleo agrietado. El albergue del ejército no era el Ritz-Carlton, pero era cálido, tranquilo y más acogedor que la casa de mis padres. Afirmé la tarjeta de registro con una mano todavía rígida por la lluvia fría, mi nombre apenas legible en la copia. La recepcionista, una joven suboficial con ojos cansados, me hizo un breve asentimiento y deslizó una tarjeta de plástico sobre el mostrador. Habitación 207. Sargento mayor en comedor, al final del pasillo. Cena hasta las 9 de la noche. Le agradecí con una sonrisa que no llegó del todo a mis ojos. Solo sargento, dije automáticamente corrigiendo. La palabra mayor todavía se sentaba como un fantasma en mi hombro, mis botas resonaban en la alfombra gastada del pasillo mientras caminaba hacia mi habitación. Adentro, el aire olía débilmente a desinfectante y algo metálico, como el calor de un viejo radiador. Dejé caer mi mochila junto a la cama y colgué mi chaqueta de uniforme cuidadosamente en el respaldo de una silla de madera. Era la misma que había usado en mi última condecoración, una fila de cintas sobre el corazón, ahora descolorida por el tiempo y la memoria. La miré durante mucho tiempo, luego me di la vuelta, incapaz de decidir si era orgullo o tristeza lo que apretaba mi garganta más tarde. El comedor zumbaba con conversaciones tranquilas, las bandejas chocaban, los tenedores raspaban, y en algún lugar del fondo una vieja canción country sonaba en la radio. Picoteaba una bandeja con pastel de carne y puré de papas instantáneo cuando escuché una voz que no había oído en años. Bueno, si no es Valentina Morales. Me di la vuelta lentamente, la cuchara a medio camino de mi boca. Allí estaba Santiago Cruz, en la misma sonrisa segura, aunque su cabello se había vuelto más delgado y su postura más rígida. Llevaba un uniforme planchado e irradiaba la confianza de alguien que no había envejecido ni un día desde Kandahar. Santiago, dije, y a pesar de mí misma, sonreí. ¿Todavía vives? Eso es lo que él me sigue diciendo, respondió riendo y se sentó frente a mí sin preguntar. Escuché que estás de vuelta en la ciudad. Debes haber escuchado mal, murmuré. Solo estoy de paso. Su mirada se estrechó ligeramente. La familia no está exactamente emocionada de tenerte en casa. ¿No? Respondí. Mi silencio dijo suficiente. Se reclinó hacia atrás y cruzó los brazos. Sabes, el presidente está preparando una gran ceremonia de honor, algo nacional, altas condecoraciones. El rumor es que uno de nosotros será reconocido. Tragué el nudo en mi garganta. Estoy segura de que alguien lo merece. ¿Alguna vez has pensado, dijo lentamente, que tal vez seas tú? Lo miré cautelosamente. Eso es un largo camino. No lo creo, respondió. Siempre fuiste la que mantuvo unida a nuestra unidad cuando todo se desmoronaba. Lideraste sin necesitar insignias. Sacudí la cabeza y reí amargamente. Aparentemente eso no cuenta mucho en mi ciudad natal. Sus ojos se suavizaron. Siempre pensé que serías la primera de nosotros en conseguir una estrella. Honestamente, todavía creo que tengo razón. Eso me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Miré mi bandeja. El apetito se había ido. Había algo en su voz. Convicción, tal vez, o el dolor del reconocimiento que no sabía que necesitaba tanto. Nos sentamos en silencio durante un rato más. Luego puse una excusa y me fui de vuelta en mi habitación. Las sombras se habían alargado y el viejo radiador silbaba como si intentara susurrar secretos. Tiré mi abrigo sobre la cama y tomé mi teléfono para silenciar un mensaje parpadeante. Pero no era un mensaje de texto. Era un correo electrónico encriptado de una dirección del Pentágono que no había visto en más de un año. Asunción, invitación. Ceremonia de reconocimiento nacional. Clasificación estrictamente confidencial. Solo para tus ojos.
Prioridad en respuesta inmediata requerida. Mis manos temblaron mientras abría el correo. La invitación era breve, objetiva, pero clara en su significado. Una sola línea sobresalía, quemada en mi vista como una marca. Ha sido seleccionada para reconocimiento nacional. Código de verificación en majestad, azul en confidencial, hasta el anuncio. Me recliné en la silla. El teléfono aún en mi mano, brillando. Así que era real. Al igual que la guerra que acababa de comenzar con mi pasado, a la luz de la mañana, se arrastraba por las estrechas persianas del albergue del ejército, cortando la habitación en finos rayos de oro y sombra. Me senté en el borde de la cama pequeña, el correo electrónico abierto en el teléfono, los dedos congelados sobre la pantalla. Las palabras se habían grabado en mi memoria horas antes. Condecoración presidencial. Participación estrictamente confidencial. Transmisión en vivo a nivel nacional. No sabía si era tan real o tontamente irónico. Dejé el teléfono y me recosté contra la ventana, observando cómo una ardilla corría por el estacionamiento afuera. Bajo esa calma había una tensión, como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración, esperando que algo se rompiera. Tal vez ese algo era yo. En un suave zumbido vibró en mi mano. «Santiago Han, ¿lo viste, verdad?», preguntó sin rodeos. «Sí, ¿vas a ir?». Dudé. «¿Siquiera importa si voy?», exhaló. «Eres la única que están nombrando. ¿Lo sabes? ¿Lo sabes?». «Eso», pensé. «¿Estarás en CNN? ¿Ya están promocionando el segmento?». «No», respondí. Mi mente estaba en otra parte, de vuelta en el garage polvoriento, las manos llenas de aceite, reparando el motor del Mustang con papá, mucho antes de que su orgullo se convirtiera en decepción. Recordé cómo había brillado cuando lo conduje de vuelta desde mi primera base, cómo se sentía como un pedazo de libertad que me había ganado por mi cuenta, pero ahora se había ido, vendido, como si nunca fuera a volver en otro lugar a kilómetros de distancia. Mi familia se reunía en la sala de estar bebiendo café de tazas a juego con la inscripción «La mejor familia del mundo». El televisor de pantalla plana proyectaba una luz suave sobre las paredes pintadas de neutro, y Elena se sentaba erguida, las piernas cruzadas, una servilleta doblada en su regazo. Aunque no había comida en Camila, estaba tendida en el sofá, desplazando su teléfono. Roberto cambiaba de canal con el control remoto hasta que se detuvo en CNN. «El próximo lunes», dijo la presentadora, «una transmisión nacional honrará a figuras clave de la estrategia militar moderna. El presidente mismo asistirá a la ceremonia, que se espera sea uno de los momentos más vistos en la historia reciente de la defensa». Elena se enderezó. «¿No es ese el mismo día que la gala en el Club Social?». Camila se encogió de hombros. «Probablemente solo algunos viejos generales en aburrido». Roberto se rió seco y cortante. «¿Más? Propaganda, medallas y uniformes para distraer del presupuesto». Ninguno de ellos preguntó quién podría ser honrado. Ninguno se preguntó si alguien que conocían, alguien de su propia familia, estaría bajo los reflectores de vuelta en el cuartel. Me puse mis botas gastadas y salí. El aire era fresco otoñal, cortante y claro. Un grupo de soldados realizaba entrenamiento matutino en el campo de práctica detrás de la cerca. Sus movimientos eran precisos, un ritmo de disciplina que conocía mejor que mi propio latido. Por primera vez en días, me permití sonreír. No una sonrisa amplia, ni siquiera alivio, solo algo tranquilo, una memoria muscular de quién siempre había sido, a pesar de todo. «Todavía no», susurré al viento. «Todavía no es momento de decírselos». Cuando regresé a mi habitación, una nueva notificación pulsaba en mi pantalla. Otro mensaje del Pentágono en asunto en confirmación final. «Discurso presidencial en vivo. El presidente otorgará la condecoración personalmente y leerá tu nombre completo, rango y contribución a nivel nacional en televisión». Leí la línea una y otra vez. No porque no lo creyera, sino porque lo creía. Ya no era la niña en la foto polvorienta ni la mujer borrada de los álbumes familiares. Estaba a punto de convertirme en alguien que no podían ignorar más. Incluso si lo intentaban, no, me habían invitado a la cena dominical, pero el presidente me invitó a la Casa Blanca.
Me paré frente al espejo, el uniforme de gala completo ajustado en mi cuerpo, las 4 estrellas en mis hombros, pesaban más que cualquier equipo de combate que hubiera llevado. Las medallas recién pulidas capturaban la luz tenue que entraba por la ventana. Ajusté el cuello una última vez. Los dedos rozaron la cinta desgastada sobre mi corazón, aquella que había sobrevivido a Afganistán, Irak e incontables momentos de regreso silencioso sin nadie esperándome. ¿Te ves? La voz de Santiago se desvaneció cuando entró a la habitación. Maldición, Valentina, ese uniforme parece hecho para ti. Le di una sonrisa débil. Me tomó 20 años y un montón de dudas usarlo realmente. Afuera, los equipos montaban barreras provisionales y carpas de medios. Banderas ondeaban sobre el césped y se había erigido un podio bajo el sello del Departamento de Defensa. Se sentía tan real. Había pasado por fuego de mortero. Había sostenido a camaradas moribundos. Me arrastré por barro tan espeso que se sentía como las manos de la muerte misma. Y sin embargo, mis manos temblaban aquí, al borde del reconocimiento nacional en vivo por televisión. De una manera que el combate nunca lo hizo. Santiago me entregó un programa. Tu nombre está en la parte superior de la lista. Eres la primera en ser llamada. El presidente mismo lo hará. Mi garganta se cerró. Miré el papel como si fuera un documento estrictamente confidencial de mis primeros días. Peligroso, sensible, irreversible. Mañana lo escucharán todos, añadió. Todo el país. Asentí, pero no dije nada. Mi mente vagó a otra cocina. Otro domingo, uno donde mi madre probablemente esté girando un pollo asado en el horno tarareando suavemente. Mi padre podría estar ordenando facturas o leyendo el periódico en Camila, perfecta Camila, desplazándose sin fin en su teléfono. El teléfono que sostiene ahora mismo podría estar vibrando ya con la verdad anal otro lado de la ciudad. Imaginé exactamente esa escena. Elena deslizando el pollo dorado en el horno, Roberto gruñendo sobre los precios exorbitantes de los comestibles, Camila estirada en el sofá, sigue desplazándose, sus ojos se estrechan, se detiene. Un titular captura su atención. Ceremonia de mañana para honrar a los héroes desconocidos de la defensa nacional. Y directamente debajo, en tendencia, Valentina Morales, murmuró. Los ojos todavía en la pantalla. ¡Qué nombre tan raro! Elena no levantó la vista. ¿Qué murmuras? ¿Qué murmuras? Camila frunció el ceño y giró su teléfono hacia ella, pero el momento pasó. La transmisión de noticias cambió. Su atención se desvió a otra parte. Mientras tanto, caminé lentamente bajo los árboles de otoño en el patio del Pentágono. Hojas de color bronce giraban alrededor de mis botas. Pensé en las veces que había dado pasos similares hacia sesiones informativas, despedidas y helicópteros que nunca regresaron. Un hombre alto con ropa civil se acercó a mí. El secretario de Defensa me extendió la mano con una reverencia que me sorprendió. Mañana, general de División Morales. La nación conocerá tu nombre y te deberemos una deuda que nunca podremos pagar. Gracias, señor, dije en voz baja. Pero no hice esto para ser conocida. No, estuvo de acuerdo. Pero es precisamente por eso que debes serlo. Más tarde, Santiago y yo nos sentamos en un banco cerca del recinto. Su voz era más suave ahora. Más personal. ¿Estás segura de que no quieres invitarlos? Podríamos hacer espacio. No lo miré. Solo observé cómo una joven soldado paseaba con su pastor alemán cerca del cuartel. El perro se detuvo, olfateó el aire y luego miró a su manejadora como si sintiera que algo importante había cambiado. Tuvieron 20 años cada día para preguntarme dónde estaba. Dije, nunca lo hicieron. Santiago exhaló por la nariz y asintió. Además, agregué, ya decidieron no ir. Esa noche empaqué mis cosas con cuidado. La invitación, sellada con el sello del presidente, yacía sin abrir en mi escritorio. Mañana llegaría, el mundo entero estaría mirando. Pero por esta noche dejé que el silencio fuera mi invitado y cuando me acosté en algún lugar de la casa que ya no se sentía como mía, a las 10 de la mañana el televisor se encendió. Mañana en vivo desde Washington, D.C., el presidente honrará a los más destacados defensores de nuestra nación. Permanezcan atentos.
Cuando el presidente leyó mi nombre en vivo por televisión, toda la nación aplaudió. Mi familia, sin embargo, enmudeció. El salón de baile estaba bañado en blanco y oro. Uniformes militares impecables bordeaban las primeras filas y el sello presidencial brillaba detrás del podio. Yo estaba en el borde, justo fuera del encuadre de la cámara, mientras la transmisión de CNN parpadeaba en pantallas en cada estado. Incluso en la sala de estar de mis padres, la voz de Camila resonaba como un fantasma en mi cabeza. Fuera de esta casa, nunca serás reconocida. Antes, le había creído. Durante años me di mi valor por el silencio de aquellos que debieron haber aplaudido primero en el presidente. Halbrecht se adelantó, alto, sereno y digno. Su discurso comenzó con las palabras habituales de honor, servicio, sacrificio y estrategia, pero sentí como el temblor en las puntas de mis dedos se hacía más fuerte con cada minuto. En un momento en que nuestra nación enfrentaba amenazas sin precedentes, dijo el presidente, un espíritu trajo claridad al caos. Un líder, forjado no en la comodidad sino en la crisis, señaló el camino hacia la seguridad. Mi respiración se detuvo. El Departamento de Defensa, en asociación con el Consejo de Seguridad Nacional, honra a la coronel Valentina Morales por liderazgo estratégico revolucionario, servicio inquebrantable e integridad firme. Escuché aplausos acercarse como una ola, pero en mi mente solo veía una sala de estar suburbana en Texas. Elena dejó caer el vaso de cristal de su mano. Golpeó sordamente la alfombra. El teléfono de Camila se detuvo a mitad del desplazamiento. Roberto no habló. Solo miraba la pantalla, viendo cómo la hija que había desestimado era declarada heroína nacional. La habitación en la Casa Blanca se difuminó. Mientras me adelantaba, el presidente extendió su mano. Bienvenida, general de división Morales, dijo, y sujetó la insignia sobre mi corazón. Saludé con precisión. Luego bajé la mano al trueno del aplauso. Los sonidos me rodeaban. No sonreí porque me sentía victoriosa, sino porque las lágrimas no podían permanecer ocultas para siempre. Esto no era venganza, era liberación. Detrás de mí, Santiago susurró, te lo dije, te verán. Y lo hicieron. Solo que demasiado tarde, en algún lugar de la multitud, el general Cooper asintió, capté su mirada, y en ese momento, cada noche que pasé mirando fijamente raciones, cada hora que comandé desde tiendas azotadas por la arena, cada soldado perdido, todo se comprimió en un aliento. Un nombre finalmente pronunciado en voz alta, de vuelta, en esa casa silenciosa en Texas. Elena se quedó inmóvil mientras las palabras general de división Morales resonaban desde los altavoces del televisor. El silencio era más fuerte que el aplauso. Más tarde, en la SUV negra que me llevaba de vuelta a los cuarteles del Pentágono, mi teléfono vibró violentamente en mi regazo. No quería mirar, pero tenía que hacerlo. Papá, 15 llamadas perdidas, cuando vivía en el silencio. A nadie le importaba. Ahora que las noticias nombraban mi nombre, de repente todos me recuerdan. El tono de alarma de mi teléfono no se detuvo desde que regresé al hotel militar esa noche. Las notificaciones se acumulaban como nieve en una tormenta, mensajes de texto no leídos, correos de voz, publicaciones etiquetadas, correos electrónicos de direcciones que no había visto en más de una década. Mi nombre estaba en todas partes, destacado en titulares de noticias, hashtags e incluso páginas de memes. Un mensaje de texto de un antiguo compañero de clase. No sabía que eras esa Valentina Morales. Felicidades. Un ex sargento que apenas recordaba escribió. Siempre supe que llegarías lejos, mamá. Y de alguien que ni siquiera conocían. Me das esperanza. Gracias por tu servicio. Me senté en la cama. La chaqueta de uniforme, ahora cuidadosamente doblada a mi lado, todavía llevando el calor de ese momento, el aplauso, el respeto, la mirada de un presidente que conocía mi valor. Y sin embargo, nada de eso llegó del todo a la parte de mí que todavía recordaba cumpleaños perdidos. Llamadas sin respuesta, silencio sin respuesta del hogar. El silencio se había ido ahora. Camila llamó. Miré la pantalla, como su nombre brillaba una vez, 2 veces. Dejé que sonara. No podía escuchar su voz.
Todavía no. No sin recordar la tarjeta de cumpleaños que le envié hace 5 años, la que tenía la foto de nosotras cuando éramos niñas. Nunca llegó una respuesta. Luego Elena dejó un correo de voz. Su voz no temblaba de tristeza, sino bajo el peso de la comprensión. Valentina, estábamos equivocados. Yo estaba equivocada. Ni siquiera sé por dónde empezar. Pero si decides llamar, debes saber que tu madre está orgullosa de ti. Otra vibración, esta vez un correo electrónico de Roberto Nasuntón. Déjame explicar. Valentina, no sé cómo llegamos a este punto. Pensé que estaba protegiendo a la familia, pero tal vez me estaba protegiendo de la verdad. Quiero verte. Por favor, dale a tu viejo padre la oportunidad de mirarte a los ojos. Santiago tocó suavemente mi puerta abierta. Están saliendo todos de sus escondites, ¿eh? Miré hacia arriba. Asentí. Solón se sentó frente a mí. ¿Quieres responder? No lo sé, dije. Eligieron su silencio. Ahora puedo elegir el mío. Se inclinó hacia adelante. Eso es justo. Pero si no les das una oportunidad, tal vez nunca sepas toda la verdad. Encontré su mirada firme. No estoy lista. Y esta vez nadie me va a presionar. Más tarde por la tarde, CNN llamó. La misma reportera que había comentado la ceremonia, nos gustaría hacer un artículo en profundidad, dijo por teléfono, sobre tu carrera, tu legado y los años en que fuiste pasada por alto. Hay algo fascinante sobre la mujer que lideró brillantemente, pero regresó a casa con indiferencia. Anduden. Déjame pensarlo. Clic en la línea. Estaba muerta, pero el eco no se desvaneció un poco antes de la medianoche. Mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez no era la reportera ni un extraño. Era Camila otra vez. El mensaje era simple. Voy a la base. Necesito mirarte a los ojos. Camila no trajo flores. Trajo la mirada de alguien que se ve a sí misma y a mí. Realmente clara por primera vez, la lluvia golpeaba suavemente contra la ventana del café tranquilo, justo fuera de la base. La habitación olía débilmente a canela y espresso quemado, y las cabinas estaban medio vacías, excepto aquella en la que estaba sentada. Había elegido la esquina, con la espalda contra la pared y vista a la puerta. Viejos hábitos mueren difícilmente en cuando Camila entró. No era nada de la imagen brillante que conocía de Instagram y reuniones familiares. Sin maquillaje, jeans simples, una chaqueta, una talla demasiado grande, y su expresión facial no era disculpable, no del todo. Estaba desnuda. Me vio de inmediato. No saludé con la mano, no sonreí, solo observé. Se deslizó en la silla frente a mí y respiró profundamente. No estoy aquí para poner excusas, dijo. Bien. Bien, Camila entrelazó las manos frente a ella. Como una estudiante ante una conferencia, estaba equivocada. Estábamos equivocados, pero tú tampoco dijiste nada. Levanté una ceja. Lo hice muchas veces, simplemente no escucharon. Ninguno de ustedes pensó que valía la pena escucharme. Sus labios temblaron levemente, pero mantuvo mi mirada. Eso es cierto. Te tratamos como una sombra, alguien que eligió una vida que no podíamos entender. Así que dejamos de intentarlo. Afuera, un auto pasó, sus neumáticos cortando a través de la calle mojada. El silencio en el café se extendió, pero no fue incómodo. Fue necesario. Camila continuó en voz baja. Siempre pensé que yo lo tenía más difícil. Extraño ser la niña de oro, la que tenía que mantener unida a la familia, ser perfecta. ¿Me consintieron? Sí, pero también esperaban todo de mí, y yo aposté por ello. Pensé que si seguía fingiendo que no importabas, tal vez nunca notarían cuánto sí importas. Me recliné hacia atrás y dejé que sus palabras se asentaran. No tenías que fingir, dije en voz baja. Ellos ya habían decidido que yo no importaba. Camila apartó la mirada, mordiéndose el labio inferior. No estoy aquí para pedir perdón, susurró. Sé que no lo merezco. Solo necesitaba decírtelo. Quería que lo escucharas. Te veo ahora, Ann, finalmente. Su voz se quebró en la última sílaba y parpadeó rápidamente, limpiándose la mejilla con el dorso de la mano. No sollozó, no se derrumbó, simplemente se sentó allí,
vulnerable y real. Busqué en el bolsillo de mi abrigo. Saqué una foto desgastada y la deslicé sobre la mesa. Nos mostraba a dos niñas pequeñas, descalzas en el césped, una con un diente frontal faltante. La otra sostenía una espada de plástico como un trofeo. Ann Camila la miró fijamente. Su mano flotó sobre ella, pero no la tocó. Me levanté. No dije adiós, no prometí nada. Algunas grietas tardan años en sanar, pero al menos ahora entraba luz. A veces no son los que más sangran los que reciben un disparo, sino los que son asesinados silenciosamente por el silencio. El sol de la mañana resplandecía en el asfalto, duro e implacable. Acababa de terminar el entrenamiento con el taladro. El sudor todavía se pegaba a mi nuca, la respiración aún irregular por las flexiones que Santiago insistió en agregar. Había sonreído cuando Jamie. No le devolví la sonrisa a Ann en la tienda de operaciones. El general Cooper me entregó un sobre sellado, en cuyo pliegue estaba profundamente estampado el escudo del Departamento de Defensa. Al principio no dijo nada. Esperó mientras lo abría y leía las palabras. Hablarás en la Cumbre Nacional de Defensa Estratégica, dijo simplemente. Te han nombrado como oradora principal, la primera mujer en 10 años. No respondí de inmediato. Se sentía lejos. ¿Otro mundo? ¿Otra Valentina? ¿Lo has ganado?, añadió más suavemente. Santiago entró con un portapapeles, me miró y luego volvió a Cooper. También tiene visita, dijo en voz baja. Roberto Morales está en las puertas. No tuve que preguntar quién era. Lo supe desde hace mucho tiempo. Puse una camisa limpia y caminé por la base hasta las puertas. Desde la distancia, vi una figura de pie rígidamente detrás de la barrera, las manos en los bolsillos, la cabeza levantada. A pesar de su postura, revelaba que se estaba preparando para algo, probablemente un rechazo. Roberto Morales no había envejecido bien. Su cabello había retrocedido más, y las líneas alrededor de su boca se habían profundizado, tal vez por preocupaciones, tal vez por culpa, o ambas. Ann no se estremeció cuando me acerqué, pero tampoco sonrió. Nos quedamos allí como soldados esperando órdenes que nunca llegarían. Tuve que mover hilos para llegar aquí, dijo. Normalmente no dejan pasar a civiles. Asentí neutralmente. Quería verte en persona. Crucé los brazos. ¿Me ves?, se aclaró la garganta incómodamente. Has logrado más de lo que jamás pensamos, más de lo que alguna vez te acredité. Ann, aún así, no dije nada. Pensé que estaba haciendo lo correcto al mantenerte con los pies en la tierra, llevarte al camino familiar. Su voz se quebró, pero estaba equivocado. Lo veo ahora. ¿Creaste algo más grande de lo que jamás pude haber imaginado? Una ráfaga de viento sopló a través de los postes de la puerta e hizo ondear la bandera de la base muy por encima de nosotros. Roberto miró a sus pies, luego de nuevo a mí. ¿Es demasiado tarde? Si quisiera intentarlo de nuevo, empezar de nuevo. Exhalé lentamente, conscientemente. No es que seas demasiado tarde, dije, sino que ya no soy de ese lugar. He construido una vida diferente, una en la que no tengo que suplicarle a nadie que crea en mí. Parpadeó una vez. Vi su garganta, como tragó con fuerza. El mismo hombre que una vez me dijo que los sentimientos eran para los débiles, ahora estaba desarmado e inseguro frente a mí. Solo quería decirte que estoy orgulloso de ti, murmuró, aunque no lo mostré. Le asentí. Un pequeño asentimiento, sin ira, sin perdón, solo el límite silencioso que había luchado durante años para ganar. Luego, me di la vuelta y me fui detrás de mí. Escuché sus pasos vacilar, luego disminuir lentamente en el sol. Todavía estaba brillante, pero caminé hacia él con los ojos abiertos. Tacharon mi nombre de la mesa del comedor. Hoy me paro en un escenario y les digo clara y firmemente: Ann, soy Valentina Morales. La habitación era enorme, filas de uniformes, medallas y ojos que habían visto demasiado para impresionarse fácilmente. Una banda militar acababa de tocar una versión apagada de America the Beautiful, y la voz del moderador resonaba por el salón. Nuestra próxima oradora no necesita presentación. Ya han presenciado su historia, pero déjenla contarla ella misma. Por favor, den la bienvenida
a la general de división Valentina Morales. Las luces eran brillantes, las cámaras seguían cada uno de mis pasos hacia el podio. Mi nombre brillaba en la pantalla. Detrás de mí en general de división Valentina Morales, no nacida del legado, sino creada a través de la determinación. Hice una pausa, dejé que mi mirada recorriera la sala, no solo para dramatizar, sino para realmente sentirlo. El peso de este momento, la distancia desde donde comencé. Una vez escribí, a los 16 comencé, un ensayo titulado ¿Por qué el honor es más importante que Roma? No gané la beca. Me dijeron que era demasiado idealista, pero se quedó conmigo porque con cada decisión que tomé, desde el primer juramento en un campamento azotado por la arena, hasta los momentos en que dudé de mi propio valor, me aferré a una cosa: el honor no es algo que heredas, es algo que forjas. El silencio en el salón era denso, respetuoso. No me uní al ejército para refutar a nadie, sino porque sabía que no podía vivir una vida fingiendo ser menos de lo que debía ser. No nací en la tradición, no crecí en un hogar que hablara mi idioma, el idioma del deber, el sacrificio y la convicción. Mi familia dijo que era difícil, que complicaba todo. Tal vez lo era, pero la verdad también lo es. Y elegí la verdad. En algún lugar de la segunda fila, vi al general Cooper inclinar la cabeza muy ligeramente. Santiago estaba sentado 2 lugares más allá, los brazos cruzados, pero sus labios se contrajeron en una pequeña sonrisa. Había escuchado esta historia antes, fragmentos de ella, pero no así. Fui desterrada porque llevaba un uniforme en lugar de un traje, porque elegí órdenes sobre vacaciones, porque creía que el servicio al país puede ser tan sagrado como el servicio a la familia. Y sin embargo, estoy aquí. Estalló un aplauso, educado, aún no emocional. Todavía no había terminado. No estoy aquí por las medallas. Estoy aquí porque seguí adelante cuando mi nombre fue tachado del buzón, cuando las llamadas no fueron respondidas, cuando las vacaciones se llenaron de sillas vacías y silencio. Vergonzoso. Luché en desiertos, en la selva, detrás de pantallas y frente a mapas, pero mi campo de batalla más doloroso fue una sala de estar a la que no pertenecía. Respiré lentamente. Aprendí algo de todas esas batallas. La familia no es quien comparte tu sangre. La familia es quien te ve, quien no necesita una invitación para estar a tu lado cuando cuenta. Ahora había algo eléctrico en el silencio. Mi nombre es Valentina Morales. No soy la hija de un legado. No soy el producto del privilegio. Soy una soldado que se negó a ser olvidada. Y para cada mujer joven, a la que alguna vez le dijeron que era demasiado audaz, demasiado distante, yo soy Tuan, el aplauso estalló. Esta vez no por cortesía, sino por algo real. El moderador se adelantó, pero antes de que pudiera recuperar el micrófono, una voz gritó desde el área de prensa general de División Morales: ¿Tiene un mensaje para su familia? No, me estremecí. Les envié uno. Respondí, hace años me lo devolvieron. Así que ahora me lo quedo. Una pausa, un latido del corazón. Luego una ovación de pie barrió la sala. Sin himno, sin orden. Solo manos aplaudiendo a alguien que nunca esperó esto, aun cuando regresé a mi habitación de hotel esa noche. Mi bandeja de entrada parpadeaba llena de mensajes no leídos, pero solo uno sobresalía en asunto. ¿Quieres ver a mamá? De Camila Morales. Lo miré durante mucho tiempo. No lo abrí, tampoco lo borré, simplemente lo mantuve allí como una carta que ya había escrito en una voz que finalmente había encontrado. Una vez me enseñó cómo abrochar la blusa, pero cuando necesité algo de ella, solo una cosa. No dijo nada. La habitación del hospital estaba tenue. Solo la luz filtrada, inclinada a través de las persianas, proyectaba líneas polvorientas sobre el piso de baldosas. Elena yacía inmóvil en la cama estrecha, los ojos medio cerrados, como si estuviera fingiendo no notar que yo había entrado. Pero sus dedos se crisparon ligeramente alrededor de la sábana delgada, suficiente para traicionar que sí lo notó,
Me quedé un momento en silencio. La puerta hizo clic detrás de mí. El aire olía a antiséptico y flores marchita. Me acerqué más y coloqué un pequeño jarrón con espuelas azules en la mesa auxiliar. Solía plantarlas en nuestro jardín delantero en ese entonces. Cuando yo era lo suficientemente pequeña para creer que siempre me elegiría en Elena, no me miró. Miró fijamente la pared, como si sostuviera algo allí en lo que podía refugiarse. No estoy aquí para discutir, dije, la voz suave. Aún sin movimiento me acerqué a una silla y me senté junto a ella. Había tanto que decir, tantas palabras endurecidas en los años en que no hablamos, pero ninguna de ellas se sintió correcta. En este momento, el silencio nos envolvió como una segunda cortina. Finalmente, ella habló, suave, ronca, pero decidida. Te enseñé a vivir bien, solo que nunca tuve el valor de vivir a tu lado. Parpadeé lentamente, insegura de si la agudeza en mi pecho era tristeza, ira o una extraña mezcla de ambas. ¿Es eso lo que es esto?, pregunté. Valor. Valor. Giró la cabeza ligeramente, finalmente encontrándose con mi mirada. Sus ojos estaban hundidos y rodeados de rojo. No por lágrimas, sospeché, sino por el peso de años enterrados en la evasión. No necesito nada, dijo, sin disculpas, sin explicaciones. Solo quería verte una vez, no como alguien a quien fallé, sino simplemente como mi hija. Me recliné hacia atrás y dejé que las palabras se asentaran. No había pedido perdón. No lo merecía, pero a su manera rota, me estaba extendiendo la mano sobre un abismo que ella misma había ayudado a cavar. No te defendiste por mí, dije, con voz firme. Viste cómo me descartaban. Permitiste que me borraran. Elena se estremeció. Lo sé. ¿Por qué? Sus ojos vagaron hacia la ventana. Porque tenía más miedo de tu padre que de la verdad. Ahí estaba. La frase que había llevado como una herida abierta desde mis 14 años. Me levanté lentamente. La silla chirrió cuando la empujé hacia atrás. Su mirada me siguió. Tampoco tienes que perdonarme, dije. Pero si quieres verme claramente una vez, incluso ahora, aquí estoy. Una larga pausa. Justo cuando me daba la vuelta para irme, su voz me detuvo. No eres como él, susurró. ¿Eres mejor? No respondí. No pude. Mi garganta se cerró mientras salía de la habitación, pasando a la enfermera que asintió suavemente. Pasando a Camila que esperaba en el pasillo con ojos enrojecidos, no me detuve. Ya no necesitaba su permiso. Elena susurró, no soy como mi padre. Soy mejor que él. Me invitaron a cenar, pero hace mucho que devolví esa silla. El auto se detuvo afuera de la vieja casa. Justo después del anochecer, Camila lo había enviado, junto con un mensaje cuidadosamente redactado. Si quieres despedirte, tal vez deberías darles una oportunidad. Despedida, despedida, como si fuera un formulario que necesitaba firmar, como si pudieran intercambiar su culpa por reconciliación. Paré frente a la casa que ya no se sentía como mía. La luz del porche parpadeaba. Adentro, vi siluetas moviéndose en la cocina. Mi madre en la estufa, mi padre sirviendo vino, Camila poniendo la mesa por un momento. La escena se veía casi cálida, pero los recuerdos llegaron agudos e inesperados. La última cena que pasé en esa mesa fue hace años. Camila acababa de recibir su carta de aceptación universitaria. Todos levantaron las copas. Nadie notó el sobre con mis papeles de alistamiento, todavía sellados en mi regazo. Entré. El aroma de asado y hierbas jugaba nostalgia, pero mi pecho permaneció quieto. Camila me saludó en la puerta con una sonrisa que era demasiado vacilante para ser honesta. Nos alegra que hayas venido, dijo Senti. Elena estaba en la estufa, más delgada ahora, más pálida desde el hospital. Roberto me dio un asentimiento rígido e incómodo. Nos sentamos. La carne estaba bien cocida. El vino era caro. Las conversaciones intentaban comenzar. Camila habló sobre el último caso de su firma. Roberto sobre política. Mi madre tocó su comida. Vamos, vi tu discurso, dijo Roberto después de un rato. El de la cumbre de defensa. Tomé un sorbo de agua.
¿De verdad? Asintió. Impresionante. Muy articulado. Mucha gente está orgullosa de ti, Valentina. ¿Lo estás tú? Jen, interesante, siguió el silencio. Camila empujó su puré de papas con el tenedor. La mano de Elena tembló ligeramente mientras rellenaba su copa. Creo que es valiente, dijo Camila de repente, que no estés enojada, que hayas venido esta noche. La miré. No estoy aquí porque no esté enojada. Eso la sorprendió. Abrió la boca y la cerró de nuevo. An Roberto se aclaró la garganta y levantó su copa. Por la familia, dijo, y por el perdón. Gracias por volver a casa. No levanté mi copa. La dejé suavemente. No estoy aquí para perdonar. Su rostro perdió color. Valentina, vine, dije con voz firme, porque quería que escucharas esto claramente de mí. Ya no llevo odio en mi interior, pero no confundas la paz con el regreso. La voz de Camila se quebró. ¿Podemos empezar de nuevo? La miré a los ojos. Empezar de nuevo no significa volver a lo que fue. ¿Y qué fue eso? Elena susurró, casi inaudible. Nunca te vimos. Lo sé, dije en voz baja, pero están intentando ahora, donde todos los demás me vieron primero. El silencio se hizo más pesado, más denso. Incluso el tintineo de los cubiertos se detuvo. Anne. Me levanté. Mi silla raspó suavemente sobre el viejo piso de madera. Me voy ahora. Era el labio inferior de Camila tembló. ¿Tienes que hacerlo? Asentí. Hay toque de queda en la base. Y aparte de esta cena, esta casa les pertenece a ustedes tres. Siempre fue así. No me acompañaron a la puerta. Nadie protestó. Nadie me pidió que me quedaran afuera. La noche era fresca y clara. Miré hacia las estrellas, las mismas estrellas que contaba desde mi ventana de niña, preguntándome qué tipo de mundo me esperaba afuera. Lo encontré, y no estaba aquí. Giré mis botas, que crujieron suavemente sobre la grava. No dije nada más. Algunas cosas ya las había enterrado. Solían llamarme una carga. Ahora firmo citas con el mismo nombre que una vez trataron de olvidar. La oficina olía a pintura fresca y madera pulida. La luz del sol caía a través de las altas ventanas, proyectando largas franjas doradas sobre la superficie lisa del escritorio. Una nueva placa de latón brillaba en el centro. General de división, Valentina Morales. Pasé los dedos ligeramente sobre el borde. Se sentía tan real como ponerse zapatos ajenos, hasta que recordé, no, estos son míos. Los construí desde cero. Santiago se apoyaba en el marco de la puerta, los brazos cruzados con media sonrisa. Te queda mejor que tu viejo cuartel, dijo Anne. Devolví la sonrisa. Lo hace. Me tomó 20 años ganarme esta habitación. El comando tiene listo tu portafolio, añadió, entregándome una carpeta gruesa. Asesora principal de ética y honoron discreción total. Acceso directo a la cadena del Pentágono. Hojeé las páginas y asentí. No era el poder lo que me interesaba. Era el significado del título. Ya no era alguien tolerado. Era alguien consultado. Más tarde por la tarde, mi nueva asistente militar tocó suavemente y abrió la puerta. Detrás de ella había una joven en uniforme impecable, nerviosa. Apenas mayor de 20 años. Los ojos llenos de una mezcla de admiración y miedo. Esta es Elisa Morales, dijo la asistente. Nueva recluta. Pidió 5 minutos. Le hice un gesto relajado para que entrara. A Morales tragó. La gente en mi unidad piensa que soy débil. Dicen que no pertenezco, que estoy perdiendo mi tiempo. Estudié su rostro. No eran lágrimas lo que contenía. Era algo más duro, vergüenza de esas en las que empiezas a creer. ¿Quieres estar aquí? Pregunté en sí. Más que nada. Entonces escribe tu nombre con lo que haces, no con lo que dicen. Parpadeó. No entiendo. Lo harás, dije, levantándome. Fui al armario y saqué una foto enmarcada de mi primera tropa. Rostros ásperos, uniformes cubiertos de barro, y yo, la más pequeña de todos, aún sin probar. Una vez me llamaron lastre, dije. Dijeron que no duraría un mes. Sus ojos se abrieron. Duré 20 años. No necesita su permiso para tener significado, solo consistencia. Se enderezó. Gracias, mamá. Cuando se fue, regresé a mi escritorio.
En el cajón había un sobre cuidadosamente doblado. Nunca abrí la carta de mi padre que envió hace semanas. Lo miré fijamente durante un largo momento. Luego lo coloqué en una caja cerrada con llave. Algunas cosas no son puertas. Son trampas que parecen disculpas. La luz se atenuó mientras Santiago volvía a entrar. Sabes, nunca tuve realmente la oportunidad de decirlo. Dijo, felicidades. Felicidades, asentí. Recogí el primer documento de mi mandato. Era una directiva para reformar la capacitación ética que llegaría a cada base en todo el país. Tomé la pluma. El peso de ella no era pesado. Estaba ganado. Por orden de la general de división Valentina Morales. Mientras la tinta se secaba, eché un vistazo a mi calendario. Un círculo rojo marcaba la cita para mi primera visita oficial el próximo martes. Ubicación Fort Hood, la base donde pasé noches escribiendo cartas a casa que nunca fueron respondidas. El lugar donde saludé por primera vez y fui ignorada por el personal de Mayo rango porque no parecía una soldado. Ahora regresaba como su superior, encerré la carpeta y me recliné en mi silla. Sin aplausos, sin cámaras, solo la satisfacción silenciosa de un nombre firmado, sin vacilación. No regresé para pedir espacio, sino para tomarlo. No hay puertas que no necesitas cerrar porque hace mucho que las superaste. La base parecía más pequeña ahora. No porque hubiera cambiado. El mismo camino de grava, las mismas manchas de barro rojo en los ladrillos inferiores, sino porque yo había cambiado. El tiempo había hecho eso. La verdad, también bajé del jeep. Mis botas golpearon sordamente el suelo. El viento llevaba suavemente ecos de pasos de marcha desde el otro extremo del campo. Me detuve y observé a los nuevos reclutas en sus ejercicios. La formación ligeramente arrítmica. Todavía en proceso de aprendizaje, una vez estuve donde ellos estaban, tratando de encajar, temiendo ser vista por lo que realmente era. Ahora estaba separada, no sobre ellos, solo más consolidada. Nelaisa me vio primero. Corrió un poco sin aliento, saludó con fuerza. «Mamá, descansa, Morales», dije con un asentimiento. «¿Cómo te tratan?» «Mejor», admitió. «Todavía es difícil. Pero recuerdo lo que dijiste. Cada vez que alguien duda de mí, verifico mi propia creencia, no la de otros. Ese es un buen comienzo». Caminamos juntas hasta el borde del campo y observamos los ejercicios. Sus manos se crisparon nerviosamente a su lado, inquietas bajo la superficie. Busqué en mi bolsillo y saqué una delgada pulsera de cuero, descolorida, gastada, deshilachada en los bordes. «Esto», dije, entregándosela, «perteneció a un médico en mi primera unidad. Me salvó la vida en Kandahar y murió 3 semanas después. Lo he guardado desde entonces». Lo miró fijamente. «No puedo aceptar esto». «No lo estás aceptando, lo estoy transmitiendo. Eso es diferente». Encontré su mirada. «Úsalo como yo lo hice. No como adorno, sino como guía». Su voz se quebró. «Lo haré. Lo prometo. Lo prometo». Más tarde esa noche, después de la última sesión informativa de operaciones, caminé sola por las áreas periféricas de la base hacia una pequeña capilla, escondida entre 2 robles. Se veía igual que como la recordaba. Piedra deteriorada, escalones de madera crujientes y una cruz de hierro oxidada, ligeramente inclinada hacia la izquierda. Abrí la puerta. Sin servicio, sin coro, solo silencio. Me senté en el segundo banco, las manos sueltas en mi regazo. El aire olía a cera de vela y cedro. Una vez vine aquí, después de perder la mitad de mi tropa en una emboscada. Me había sentado en la oscuridad haciendo preguntas a las que hasta el día de hoy no encontraba respuesta. ¿Por qué ellos? ¿Por qué no yo? Hoy no pregunté nada, solo respiré. Pasos resonaron suavemente detrás de mí. El viejo sacerdote, que de alguna manera seguía vivo, caminó lentamente hacia el altar y se dio la vuelta. «¿Te recuerdo?», dijo con voz ronca. «Viniste aquí en uniforme y te fuiste con mangas manchadas de lágrimas». Le di una pequeña sonrisa. «Eso suena aproximadamente correcto», asintió. «En ese entonces pediste perdón». Asentí lentamente. «Hoy creo que finalmente lo di». «¿A quién?». «A mí misma». Sonrió suavemente. «Ese es el más difícil». Me levanté y asentí agradecida.
No dijo nada más. No tenía que hacerlo. Cuando llegué a la puerta, me detuve. Me di la vuelta y miré el interior de madera. Los bancos descoloridos, las paredes silenciosas, recuerdos empapados en cada fibra de madera. Luego salí. El aire fresco me saludó como un viejo amigo detrás de mí. La puerta chirrió suavemente, pero no se cerró. Ningún viento la golpeó, ninguna mano la empujó. Seguí caminando. Algunas puertas no necesitan cerrarse. Ya no han antes. Pensaba que necesitaba una familia para vivir, pero todo lo que siempre necesité fui yo misma, y una verdad que nadie podía quitarme. La primavera finalmente había llegado al lago. La niebla se deslizaba como recuerdos susurrados sobre la superficie y la bandera. En mi porche bailaba suavemente en el viento de la mañana. El aire era fresco, no frío. Quieto, no solitario, salió una taza de café negro en la mano. El vapor subiendo lentamente como el primer aliento de un día puro. En mi pequeña cabaña desgastada se había convertido en un refugio. No solo de las tormentas, sino del peso de fingir a no. Hoy no se trataba de cerrar puertas o heridas, sino de completar círculos adentro. Me senté en el escritorio gastado bajo la ventana abierta y comencé a escribir en la primera carta. Fue para Santiago. Gracias por estar a mi lado cuando no sabía cómo estar sola. Me recordaste quién era antes de que alguien más lo dijera en voz alta. La segunda carta fue más silenciosa. Esta pulsera nunca fue realmente mía. Pertenecía a quien necesitara usarla después. Úsala hasta que encuentres a alguien que la necesite más. Sellé el sobre lentamente, las manos tranquilas, el corazón más ligero que en años. En mi teléfono vibró en el escritorio una foto de Liza. Estaba de pie en uniforme completo, recién salida de la ceremonia de graduación. Su postura orgullosa, los ojos llenos de algo más profundo que alegría y determinación en su muñeca. La pulsera, todavía usada, todavía fuerte, sonreí. Pocos minutos después, otro ping. Un mensaje de video de Santiago. La imagen se abrió a su rostro sonriente. General Morales dijo con formalidad fingida: ya has ganado una docena de títulos, pero por lo que vale aquí afuera, eres más que solo una oficial condecorada. Eres el maldito faro que evitó que la mitad de nosotros nos hundiéramos. Nunca lo olvides. Reproduje el mensaje una vez, luego otra vez. No porque necesitara escucharlo, sino porque esta vez lo creían. Más tarde, abrí mi diario, encuadernado en cuero, casi lleno. Pasé las páginas llenas de dudas, ira y silencio doloroso, y comencé a escribir algo nuevo. Nunca me llamaron una de ellos. Nunca me ofrecieron un lugar para sentarme o un nombre que valiera la pena llevar. Está bien, porque ahora llevo mi propio nombre y me siento en una mesa que yo misma creé. Hice una pausa. La pluma descansando entre mis dedos. En el borde del escritorio yacía el sobre, el de mi padre, sin abrir, ahora amarillento en las esquinas. Me había acompañado a través de hoteles y cuarteles y finalmente, aquí en hoy, no necesitaba su contenido. Lo llevé afuera. El viento todavía era suave. El césped brillaba fresco, besado por el rocío. Encendí un fósforo. La llama tocó el papel, se enrolló, se ennegreció, suave y silencioso, sin grandes gestos, solo dejando ir en el humo. Subió al sol adentro. Me paré frente al espejo. Mi uniforme completo yacía sobre el sillón. Lo puse lentamente, conscientemente. Cada botón una decisión, cada cinta un recuerdo. Cuando miré hacia arriba, algo había cambiado. Mi reflejo miraba hacia atrás. No como una extraña, no como una soldado buscando permiso, sino como una mujer que se había ganado su lugar en cada habitación, incluso en aquellas que una vez la excluyeron. Dejé que el silencio se asentara a mi alrededor, uniforme como la respiración. Luego lo dije en voz baja, claro, como un hombre reclamado. Te veo ahora. Sí, Valentina Morales. Tacharon mi nombre de la mesa familiar, pero al final fue grabado en la memoria de una nación. No me paré aquí para buscar su aprobación, sino para demostrar que el silencio no puede enterrar la verdad. Para siempre la justicia no siempre grita, espera, observa y luego se levanta cuando nadie lo espera, como el último golpe de un martillo en un juicio largamente demorado. Puede llegar tarde, pero cuando golpea, no deja lugar a dudas, y tal vez
Solo tal vez, pararse erguido hoy significa que nunca más tendrás que arrodillarte ante la injusticia mañana.